Saludos. Continuamos con el episodio 47 de la carta a los Hebreos. Y en el 46 estaba analizando todavía el punto B, exhortados los unos a los otros. No alcanzó tiempo para terminarlo, pero ahorita lo finalizamos. Terminé el 46 diciéndoles que somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartamos del Dios vivo. Así que algunos han expresado lo que piensan de la siguiente manera. Dice, no es lo que haces, sino que lo importante simplemente es su relación con Cristo. Otros dicen, tus obras no importan siempre y cuando tengas una relación personal con Jesús. Estoy seguro que usted ha oído estas frases. No es lo que haces lo que cuenta, sino lo que eres. Y déjenme decirle a ustedes que lo que hagamos es una fuerte indicación de lo que hay en nuestros corazones. Así que, ¿toma usted? ¿Fuma usted? ¿Dice usted malas palabras? Entonces lo que usted hace es una fuerte indicación de lo que usted es realmente. Así que lo que hay en nuestros corazones lo mostramos con lo que hacemos. Del mismo modo que cuando hablamos realmente decimos el verdadero interior de nosotros como persona. Esto explica el por qué, fíjense bien, vamos a ser llamados a darle cuenta de todo lo que hablamos. Le voy a llevar a usted al libro de Mateo capítulo 12, verso 36 y 37. Rápidamente, Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Y se va usted a sorprender por si acaso usted no es cristiano y tiene un vocabulario muy soez o hace cosas que no van de acuerdo con lo que usted piensa que usted es como cristiano. Dice el capítulo 12, verso 36-37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cómo habla usted donde quiera que usted se encuentre? Sea usted cristiano o sea usted una persona que no es cristiano o que es de un grupo religioso X. Yo conozco muchísimas personas que asisten, se reúnen en grupos pentecostales, grupos de testigos, grupos de mormones, etc. Y esas personas que conozco personalmente consumen alcohol y dicen unas palabras muy fuera de orden para una persona que, entre comillas, es religioso. ¿Usted cómo es? Miren, así que este párrafo que le acabo de leer de Mateo, el texto que estamos viendo de Hebreos, nos ocupa, insinúa que somos lo que hacemos. Si practicamos lo que es contrario a Cristo, entonces renunciamos a Él y nos apartaremos del Dios vivo. Nadie puede separar lo que es de lo que hace. O sea, no podemos hacer una cosa y decir que somos otra cosa. No, no se puede. Tal clase de pensamiento es imaginativo y pues suena inteligente. Sin embargo, no tiene fundamento bíblico. No podemos hacer separación entre el haber conocido a Cristo y conocer sus enseñanzas acerca de cómo vivir. Noten ustedes cómo Pablo le dijo a los Corintios. Creo que ya, si usted ha visto mis videos acerca de la primera carta a los Corintios, habrá oído, habrá escuchado la explicación que di acerca de los corintios y su manera de vivir. Y sin embargo, se convirtieron en cristianos algunos de ellos, y Pablo en su carta les dijo santos, a pesar de que vivían en un territorio que era terriblemente malsano. Vamos a mirar aquí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16, esta circunstancia. Vamos a ver aquí. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16. Muy bien, aquí lo tenemos. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo cuando Pablo escribió esta carta, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16?
que cambió su manera de expresarse, cambió su manera de ser. Pablo mismo lo está escribiendo. Conocimos a la gente según la carne, pero si ya somos cristianos, nuestra conducta, nuestra ética tiene que haber sido modificada, si no, no conocemos sus enseñanzas, las de Cristo, acerca de cómo vivir. Hemos visto dos advertencias en Hebreos hasta ahorita. ¿Cuáles han sido? Bueno, borré la primera. Bueno, esas dos advertencias que primero miramos, es importante, lo cual sugiere que hemos observado el peligro de deslizarnos, lo cual sugiere una indiferencia por parte de la persona. Capítulo 2, versos del 1 al 4, los que se deslizan son indiferentes. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4, dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando hay indiferencia en el cristiano, entonces se desliza del conocimiento adquirido. El segundo peligro, que es de exhortarse los unos a los otros, se hace notar que es la falta de fe y la desobediencia que conlleva esto. Capítulo 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Los antepasados de los hebreos habían exagerado el poder que se avecinaba e ignoraron el poder de Dios que evidentemente habían tenido a su disposición. Ahora, ¿cuál poder se aproximaba? Miren, estamos hablando de que los que reciben la carta en primer lugar son judíos cristianos de una época antes de que llegara Tito y destruyera Jerusalén. Sin embargo, los cristianos en Jerusalén, judíos cristianos, ya tenían noticias de que el Imperio Romano venía avanzando de norte a sur. Así que va a llegar a Jerusalén, digamos allá por el año 67, 68, va a comenzar el asedio y finalmente en el año 70 el templo va a ser derruido, la ciudad va a ser destruida. Ese es un poder grandísimo, pero es mucho más grande el poder de Dios. Así que ellos habían exagerado el poder de los romanos y habían ignorado el mayor poder de Dios que evidentemente habían tenido a su disposición. Al haber hecho eso, perdieron la recompensa prometida. Los que abandonaron el cristianismo, su falta de fe los condujo a la desobediencia y a su propia destrucción. Tenemos que aprender de sus experiencias y tener cuidado de no perder nuestra recompensa prometida, destruyendo así nuestro progreso espiritual. Mensaje para cristianos en la actualidad. Déjeme quitar esta sección y vamos a mirar la tercera y la cuarta, si alcanzamos. Retengamos firme, otra manera de mantenernos. Versículos 14 y 15. Voy a leerles el capítulo 3, versos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una mención más del Salmo 95, 7 y 8. Vamos a ver estos puntos para una mejor comprensión de lo que estamos analizando. Miren, como participantes de Cristo, como dice el verso 14, podemos realmente beneficiarnos de Cristo o hacernos sus compañeros al sujetarnos de nuestra fe en Él. Como santos que somos llamados, estamos espiritualmente unidos a Cristo el Salvador, habiéndonos hecho uno con Él en el bautismo, según dice Romanos capítulo 6, verso 3. Para aquellos que ya somos cristianos,
se lo voy a recordar y los que no lo son lo van a conocer. Romanos capítulo 6, verso 3, se los leo así rápidamente. Cuando Pablo escribió a los Romanos 6, 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados, sumergidos, participantes en su muerte. Eso es lo que Pablo le dijo a los romanos y que es lo que estamos mencionando en estos momentos. Así que nos convertimos, todos los cristianos, en participantes con Cristo de las grandes bendiciones de su reino, el cual no puede ser conmovido. ¿Cómo que no puede ser movido el reino de Cristo, la iglesia de Cristo? No puede. Hebreos capítulo 12, verso 28, se lo leo rápidamente, dice así: así que recibiendo nosotros, cuando el escritor a los hebreos habló en tiempo presente y le dijo a los cristianos judíos, dice: recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recuerden, el reino fue otorgado durante la existencia de los apóstoles. Dice: un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Los cristianos estamos conscientes que Iglesia de Cristo y Reino de Cristo es una misma cosa. Si algunos grupos religiosos enseñan que el reino va a ser después y que va a ser en el cielo y que aquí en la tierra la iglesia no es el reino, no tienen razón, o que presenten razones bíblicas para explicar eso. Pero para nosotros estos textos nos dicen que el reino llegó, el Señor Jesucristo, los apóstoles lo iniciaron y ya el reino está en existencia. Por supuesto que ya cuando sea el reino celestial, cuando ya venga el juicio final, todos los del reino serán recogidos, sus cuerpos serán transformados, según la carta de Tesalonicenses, y entonces seremos reunidos con el Señor allá en el aire. Pero esa es otra información posterior. Así que si alcanzamos esta meta, habremos obedecido el mandamiento que se marcó en 1 Corintios 1:10 en cuanto a hablar lo mismo y ser espiritualmente uno. O sea, todos ser uno solo en Cristo, hablar lo mismo y espiritualmente ser un mismo ser. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, verso 10, donde se nos habla acerca de esa unidad. Porque si usted no es de la iglesia de Cristo y me dice que ya está en Cristo, entonces usted y yo tenemos que pensar y hablar igual. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que la mente y el mismo parecer, como aparece en el Nuevo Testamento, es: Cristo es el único mediador. No hay otro mediador. No hay Buda como mediador. No hay María como mediadora. No hay santos como mediadores. No hay Alá como mediador. No hay Mahoma como mediador. Lo sentimos. Pero si usted dice que es cristiano, porque algunas personas les he dicho, digo, es que yo soy cristiano, y me contestan, bueno, pobrecito, en su ignorancia me dice, bueno, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos animales? O sea, la respuesta no tiene sentido con lo que estoy diciendo cuando decimos somos cristianos. Y otros que no son cristianos contestan enojados, entonces, ¿qué somos? ¿Somos animales? Porque equiparan la palabra cristiano con persona. Y no. Cuando decimos somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Lamento que den esta respuesta que no sigue adecuadamente el concepto en el idioma español. O sea, cristiano, seguidor de Cristo. No digo cristianos como persona y que los que no son cristianos dicen ellos somos animales o qué. No me refiero a eso. Así que todos somos personas. Miren, si nosotros hablamos lo mismo y espiritualmente somos uno, entonces es el resultado de estar en Cristo. Y al haber unidad, eso nos permite llevar frutos. Cuando estamos unidos, llevamos frutos. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, déjenme leérselo aquí, capítulo 2, verso 10 de Efesios, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aún más, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, me voy a ir un poquito antes de Hechos, el Evangelio de Juan,
en el capítulo 15, le voy a leer a ustedes versículos del 1 al 8. No importa que el tiempo se vaya, si hay que hacer otro video lo hacemos. Capítulo 15, versos del 1 al 8, se lo voy a leer. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan, capítulo 15, verso 1. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando Cristo Jesús a los apóstoles. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiere usted ser un discípulo de Cristo? ¿O se dice usted ser discípulo de Cristo? Entonces usted tiene que investigar qué le pasa a los pámpanos que no son de la vid verdadera. O en el caso de las cosechas de las uvas, ¿qué le hacen a las ramas que son cortadas porque no produjeron frutos? Las cortan y las queman o las usan como fertilizante, las trituran. En el aspecto cristiano, si Cristo es la vid verdadera, toda persona que se diga cristiano tiene que llevar fruto y tiene que estar hermanado con los demás cristianos que permanecen en Cristo. Es algo fácil de entender. En su oración por los apóstoles y por nosotros, Jesús expresó la meta de que los cristianos sean uno en nosotros. Esto es, en Dios y en Cristo. En el mismo libro de Juan, capítulo 17, verso 21, tomándolo como referencia, Juan, estábamos en el capítulo 15, vamos a ver el capítulo 17, versos, Juan 17, versos 20 y 21, dice así: mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los futuros cristianos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, así es, cuando decimos que somos cristianos, debería existir la unidad entre todos los cristianos, unidad en la fe. No unidad en personalidad. Por supuesto que todos tenemos diversas personalidades, pero unidad en la fe. Interesante o importante esto. Muchos suponen que las divisiones en el cristianismo, en el mundo religioso, son prueba de que hemos utilizado las escrituras incorrectamente. Y es verdad. Al menos yo recuerdo que cuando anduve enseñando, la gente me decía: no, es que ustedes los pastores son todos iguales. Y yo respondía: es que yo no soy pastor en el sentido en que usted lo dice. Yo soy un evangelista, un ministro, una persona que enseña el evangelio. Los pastores a los que usted se refiere son los líderes de las distintas sectas religiosas que existen. Y sí, bueno, lamentablemente nos calificaron a todos por igual. Lo siento por la ignorancia. Ellos defienden el punto de vista, los religiosos, de que debemos ignorar las diferencias doctrinales y unirnos pasando por encima asuntos triviales. O sea, que para muchos de ellos dicen, no, es que todos los cristianos debemos estar unidos en un solo sínodo, usan a veces la frase sínodo, en una sola organización. Momento, no podemos. La iglesia de Cristo no puede unirse en yugo desigual con ninguna secta que si pensamos diferentes o si creemos diferentes. Por ejemplo, los lugares donde predican las mujeres. Si nosotros enseñamos que, así como Pablo le dijo a Timoteo, que le enseñara que las mujeres callen en las congregaciones y si algo quieren saber, que le pregunten a sus maridos. Así que alguien dirá, esta es una cosa trivial. No, no es trivial, es importante, es interesante. Por ejemplo, la Santa Cena. Nosotros tomamos la Santa Cena cada primer día de la semana. No lo hacemos todos los días como lo hacen los católicos. O no lo hacemos cada 3 meses como unos grupos religiosos que escogen días especiales para tomar la Santa Cena. Lo hacemos cada primer día de la semana. Y bueno, ¿y por qué lo hacemos? Porque el Señor así lo dejó ordenado. Miren, esa clase de unidad que ellos piden
no es la que Jesús previó en su oración. Las divisiones son generalmente causadas por añadiduras hechas a la Biblia. Si sobre la base única de la Biblia podemos estar unidos y ser totalmente participantes con Cristo. O sea, nada más hablar donde habla la Biblia y callar donde calla la Biblia. Y no inventarnos otras cosas que la Biblia no dice. Hoy continuamos todo el mundo en un estado de prueba. Para estar seguros de que en última instancia tendremos todo lo que la frase participantes de Cristo quiere decir, tenemos que estar firmes. Usted de Cristo permanezca firme. Pablo dio seguridad de que el Evangelio salva solamente a los que perseveran en él, que lo retienen y no han creído en vano. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1, verso 2. Voy a leer esa sección que es el núcleo del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 y 2. Dice, además os declaro, dice Pablo a los Corintios, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. O sea, se necesita creer la palabra del Evangelio, se necesita retener la palabra del Evangelio para poder ser salvo. ¿Y qué es el Evangelio? Preguntarán ustedes. Bueno, si gusta leer la siguiente sección, verso 3, verso 4 y verso 5, y ahí encuentra usted el núcleo del Evangelio. Se lo voy a leer, dice el verso 3, porque primeramente, primera parte del Evangelio, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Primera acción, Cristo murió por nuestros pecados. Segunda acción, verso 4, que fue sepultado. Seguro que sí, Cristo Jesús fue sepultado y eso proclamaron los apóstoles. Tercera acción, resucitó al tercer día. Seguro que sí, Jesús resucitó al tercer día y eso es lo que los apóstoles predicaron en el primer siglo, conforme a las Escrituras. Y que después se le apareció a Cefas y después a los 12, seguro que sí, eso predicamos. El núcleo del Evangelio era la noticia simple y sencilla de que allá en Jerusalén había existido un hombre llamado Jesús, que se dijo a sí mismo ser el Hijo de Dios, y que fue crucificado, fue muerto y fue sepultado, y al tercer día resucitó, después apareció a muchísimos más, y según vemos en el primer capítulo de Hechos 1 y 2, primero capítulo y segundo capítulo de Hechos, Jesús ascendió a los cielos ante los ojos de muchos testigos. Y por supuesto se espantaron y le preguntaron a los apóstoles, los judíos, dice, oye, pues ese que se fue, le dijeron, así regresará, varones y hermanos, ¿qué hacemos? Y los apóstoles le enseñaron por primera vez cómo se obedece el Evangelio. Si usted y yo estamos unidos en esa verdad, podemos llegar a ser hermanos. Pero si usted dice que es cristiano y piensa diferente de lo que es el Evangelio, entonces no tenemos concordancia. Déjeme continuar, por favor. Miren, esa clase de unidad no es la que queremos. Queremos la unidad que Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 hasta el 5. Creer en vano tiene que significar alguien que deja su fe o que no la retiene hasta el final. ¿Podemos perder nuestra unión con Cristo mediante la negligencia o la desobediencia? Por supuesto que sí. ¿Tenemos que retener o perdemos nuestra corona? Por supuesto que sí, lo cual supone que alguien nos puede quitar la corona y ese alguien es el Señor. Si la corona que recibimos no la conservamos, si nos dicen salvos y santos ahorita, pero si no nos mantenemos fieles hasta la muerte, nuestra corona será quitada. Con esto finalizo esta exposición y en el siguiente video continuaré disertando. Que reciba bendiciones. Hasta luego.